Bien, vamos a continuar con el siguiente proceso de la gestión de integración, que es realizar el control integrado de cambios. Aquí es importante tener claro que el control integrado de cambios lo que asegura es que cuando un cambio ocurre, sea porque es requerido por el cliente o es identificado por la forma en la que ha evolucionado el entregable o el requerimiento, ya que no podíamos tener la información completa al principio porque había que hacer algún estudio o algún análisis. Entonces el requerimiento cambia y el entregable cambia. Entonces va a haber cambios, es inevitable. Los cambios van a ocurrir y por eso este proceso es tremendamente importante porque dado que está garantizado que va a haber un cambio, tenemos que determinar cómo va a ser el control integrado de los cambios. Cuando digo integrado me refiero a el impacto de una variación en el alcance, tiene una variación en el costo, probablemente en el esfuerzo, en la duración, en los riesgos, en la comunicación, en la calidad, de tal manera que debemos asegurar cuál es el impacto en forma general en todas las áreas de conocimiento que tiene el proyecto. Es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio y aprobar y gestionar cambios a los entregables, también a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto y comunicar las decisiones. Este proceso revisa todas las solicitudes de cambio a los documentos, a los entregables y al plan del proyecto. Fíjense que también son cambios a los documentos, porque cuando establecemos un plan de comunicación para los diferentes interesados en el proyecto, también los documentos pueden cambiar porque el interesado no está satisfecho con la información que recibe y quiere más información o la quiere agrupada distinta o quiere indicadores distintos, entonces hay que modificar eventualmente un documento y esas cosas realmente van a ocurrir en un proyecto. Entonces se hacen esa revisión de las solicitudes de cambio y determina una resolución de las solicitudes. Permite hacer una gestión de cambios integrada y simultánea abordando los riesgos que puedan surgir de los cambios realizados. Esa es otra cosa que va a ocurrir. Los riesgos van a impactar de manera importante a raíz de estos cambios. Entonces, ¿qué es lo que sale de un control integrado de cambios? Bueno, salen solicitudes de cambio aprobadas. Bueno, eventualmente pudieran salir también rechazadas. Lo que pasa es que rechazadas no generan ninguna modificación al plan del proyecto. Entonces vamos a hacer énfasis en las solicitudes de cambio que han sido aprobadas y que después deben ser un insumo al control integrado del trabajo del proyecto para hacer las modificaciones respectivas a todas las líneas base que han sido impactadas. Entonces actualizamos el plan del proyecto y aquí mencionamos que puede ser cualquier componente, por lo que acabo de comentar, y documentamos los registros que hagan falta modificar de los cambios que se hagan a todo el plan del proyecto y que eso se utiliza para informar a los diferentes interesados. Entre las herramientas y juicio experto, entre las herramientas y técnicas hablamos de juicio experto, herramientas de control de cambio, como por ejemplo análisis de datos, porque como les comenté también dependiendo de una evolución o una tendencia en la identificación o en la obtención del alcance, pudiéramos encontrar que hay una variación que debe ser atendida. Hay alternativas y análisis de costo-beneficio porque, bueno, ciertamente cuando hay una variación, la corrección puede ser de más de una forma distinta e implica costos distintos. Habrá que tomar entonces decisiones acerca de cuál es la forma de realizar ese ajuste, esa corrección, y entonces eso se documenta. Y la entrada a ese control integrado de cambios definitivamente es, bueno, todos los cambios que puedan surgir o el plan de cómo vamos a atender los cambios. Vamos a partir de todas las líneas bases del proyecto, alcance, tiempo y costo, son las líneas bases tradicionales que vamos a utilizar para identificar los cambios en el proyecto, documentos que tienen que ver con las bases de estimaciones,
o la matriz de trazabilidad de requisitos. Esa matriz de trazabilidad tiene que ver con la forma en la cual progresa el requerimiento y también puede ser una fuente de identificación de variaciones. Ciertamente el informe de desempeño, igual que todos los procesos de control, yo les había comentado que todos los procesos de control tienen un dato del desempeño, tiene un análisis de ese dato, una tendencia, un comportamiento y después un informe de qué es lo que debe hacerse. Eso es estándar para todos los procesos de control y monitoreo. Habrá entonces una solicitud de cambio y los factores ambientales que, como siempre, son temas de infraestructura, servicios, equipamiento a favor del proyecto, de la empresa que usa a favor del proyecto, y los activos de los procesos de la organización tienen que ver con plantillas, procesos, procedimientos, información histórica de proyectos que yo he hecho en el pasado o de información que tenga a la mano que pueda ser de utilidad para ese control integrado de cambio. De tal manera que con esta forma de organizarnos, lo que vamos a tener es una forma segura de analizar los cambios que surjan para tomar la mejor decisión posible de cómo ese cambio puede impactar el proyecto o eventualmente no impactarlo por no aceptar el cambio. Si bien la intención es tener un control exhaustivo de los cambios, realmente la primera intención de organizarnos de esta forma tan detallada para planificar un proyecto es que, bueno, deberíamos prevenir el cambio. Para eso somos exhaustivos con la identificación de los requerimientos, de los riesgos y hacemos un plan detallado. Sin embargo, cuando hay un cambio, tenemos que identificar que ha habido un cambio, sea porque el cliente lo ha pedido, por una evolución no esperada, por una variación de alguna situación del proyecto que no hayamos tenido control, por cosas que no podíamos saber al comienzo del proyecto, no por mala estimación, porque por mala estimación también hay variaciones. Bueno, es válido cuando uno hace una estimación inadecuada y eso genera conflictos importantes en el proyecto o demasiados arreglos en el alcance. Uno puede decidir hacer una reprogramación para atender cosas que ahora sí se conocen su situación. Hay que evaluar el impacto de ese cambio, hay que crear el requerimiento del cambio, el control integrado de cambios, evaluarlo, buscar opciones o alternativas, aprobar o rechazar el cambio, actualizar el estatus en el sistema de control de cambios de ese estatus, de esa solicitud y decir, bueno, es importante tener una historia de todos los cambios que se han realizado y algunos habrán sido aprobados y otros no. Lo que puede ocurrir que eventualmente alguien puede pedir ese cambio otra vez, tal vez alguien que no conozca la historia, y podemos decirle por qué fue aprobado o rechazado y eso nos ayuda de manera importante con el tiempo del proyecto. Entonces, si es aprobado, hacemos los ajustes al plan del proyecto, a las líneas bases respectivas y gestionamos a los interesados. Es decir, ahora le decimos a los interesados, mira, estos cambios han ocurrido y así va a quedar ahora la nueva línea base del proyecto. Eventualmente, este control integrado de cambios puede incorporar un comité de control de cambios. Eso es muy común. A veces el comité que necesitamos es de un comité propio de la empresa y eso puede ser un poco inconveniente porque ese comité se reúne en momentos en los cuales no está alineado con la necesidad que tiene el proyecto y entonces hay que esperar un poco. De ahí que hablamos eventualmente de que la empresa debe ser ágil para que esté alineada con las necesidades del proyecto y pueda tomar decisiones cuando el proyecto lo requiera. Entonces el comité es perfectamente válido y este comité definitivamente debe quedar documentado en el plan del proyecto y decir, sí, hace parte un comité, estos son los roles, eventualmente tendríamos que informar a estos individuos para que sepan que tienen que reunirse o en fechas específicas o cuando haga falta para tomar decisiones de cambios en el proyecto. Dicho esto,
decimos entonces que un sistema de gestión de la configuración proporciona una forma estandarizada y eficaz, eficiente para documentar y gestionar de forma centralizada los cambios aprobados en el proyecto y a las líneas bases y a cualquier cosa que haga falta cambiar en el proyecto. También ese control de la configuración se centra en la especificación tanto de los entregables como de los procesos de control de cambio, identificando y documentando los cambios en el proyecto y las líneas bases del mismo. Importante esta conclusión de lo que es el sistema de gestión de la configuración del proyecto. Finalmente, llegamos al último proceso del área de conocimiento de la gestión de la integración, que tiene que ver con el cierre de la fase o del proyecto. Aquí lo importante es entender que todos los proyectos cierran, es decir, el cierre es un tema administrativo donde habrá que hacer algunos documentos que dejan en evidencia cómo culminó el proyecto. Es importante entender que el cierre se da en dos momentos. Cuando culmina una fase, bueno, pueden ser varias fases, y cuando culmina el proyecto. Eso no quiere decir que un entregable intermedio no tenga cierta formalidad. Antes de que termine una fase, yo puedo entregar productos que el cliente tiene que aceptar y tiene que hacerse un trámite administrativo importante para un producto intermedio. Está bien, eso es válido, y ese producto intermedio estará dentro de una fase. Cuando la fase cierre, hacemos la conciencia de que hemos entregado varios productos importantes aceptados por el cliente en varios momentos de esa fase. Pero vamos a enfocarnos aquí en el que hay un cierre de fase y un cierre del proyecto. Entonces, cerrar el proyecto o fase es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Los beneficios clave de este proceso son que la información del proyecto o fase se archiva el trabajo, se completa y los recursos del equipo de la organización se liberan para emprender nuevos esfuerzos u otros proyectos, por ejemplo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en los puntos predefinidos en el proyecto. Entonces, el cierre de la fase o del proyecto tiene como salidas lo siguiente: actualizar los documentos del proyecto. En este caso hacemos énfasis en el registro de lecciones aprendidas. Como es un cierre, ya estamos entregando el producto al área de operaciones o de tecnología que se va a encargar del producto. Ya estamos liberando la responsabilidad del equipo de proyecto o del gerente hacia ese producto. Así que se hace una transferencia formal del producto o servicio. Se hace un informe final que como comenté, puede ser un informe técnico, un informe financiero, informe de auditoría, informes o manuales o cualquier informe que deja finalmente establecido cómo se entrega el producto o resultado del proyecto. Eso debe ser de esa manera para poder liberar a los recursos del proyecto y liberar la responsabilidad del gerente de proyecto. Actualizamos los activos de los procesos de la empresa, porque ahora esta información a través del cierre del proyecto puede ser utilizada por otros proyectos en su propio beneficio. Entre las herramientas y técnicas para el cierre de la fase, hablamos de juicio experto, hablamos de análisis de datos, que pueden ser documentos, análisis de regresión en el caso de que tengamos que, cuando entregamos un producto, revisar que ese producto no genera una falla o un comportamiento inconveniente en otros productos que han sido entregados. Hay que hacer el análisis de tendencias y análisis de variación, porque es posible que hayamos entregado un producto con una ligera variación con respecto a la expectativa del cliente. Uno debe entender que el cliente a veces tiene productos que son cero defectos, es decir, no hay variaciones, y otros que tienen rangos de aceptación. Entonces hay que documentar esos rangos, cómo quedaron, y lograr entonces la aceptación del cliente. En lo que se refiere a los documentos de entrada para la fase del proyecto, partimos del acta de
constitución. Es importante entender que el acta entra en este momento, en este proceso, porque aquí fue donde comenzamos a decir cuáles eran los productos a alto nivel, los requerimientos a alto nivel que iban a ser entregados al cliente. También una serie de documentos que han sido elaborados durante el ciclo del proyecto. Hablamos de las premisas, de las estimaciones, de los cambios. Es importante entender que si yo cierro una fase o un proyecto y el producto no era el esperado, inicialmente o el documentado inicialmente, debo tener una traza o una evidencia de la documentación que justifique por qué lo que estoy entregando es diferente de lo que se dice en las estimaciones iniciales del proyecto, y eso se hace con los registros de cambios, registros de incidentes, lecciones aprendidas, importante los hitos de cumplimiento del proyecto o de entrega, asegurarse de que todas las comunicaciones que se han hecho durante el ciclo de vida han cumplido su propósito o su objetivo, todo lo que es la medición de calidad, informes de calidad, documentos de requisitos, registros de riesgos e informes de riesgo. Todos estos documentos son importantes tenerlos claros en el momento del cierre, porque son parte de la historia de lo que fue el proyecto durante toda su existencia. También tenemos el entregable aceptado, es decir, recordemos que el cierre se da cuando el entregable es aceptado. Hay un proceso periódico de control y monitoreo que puede tardar varios meses. Ese control y monitoreo lo que hace es hacer seguimiento a un progreso del producto hasta que llega a completarse y es aceptado entonces por el cliente. De tal manera que el entregable aceptado es una entrada al cierre de la fase del proyecto. Tenemos que entonces revisar que esos documentos o esos entregables son cónsonos con el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios. El caso de negocio es el documento que dice, bueno, este producto fue aceptado a través de un caso de negocio para darle un valor a la empresa, y el plan de gestión de beneficios es la documentación de cómo yo como gerente de proyecto aseguro que este proyecto le continúa dando a la empresa el valor esperado en el caso de negocios. Habrá acuerdos que son relaciones con algunos proveedores para alcanzar el producto, y los documentos de las adquisiciones que tienen que ver con los documentos utilizados para los contratos, que son solicitudes de información, solicitudes de cotización o solicitudes de una propuesta para ejecutar el proyecto, además de los activos de los procesos de la organización. Todos estos documentos son tremendamente importantes y deberían haberse realizado durante el proyecto para hacer un cierre lo más completo posible y que la empresa se nutra de la ejecución de este proyecto para otros proyectos siguientes. Como comenté en alguna oportunidad, el proyecto debe cerrar siempre, sin importar la causa. Eso quiere decir que el cierre ocurre pues, por haber entregado el producto del proyecto o por no haberlo entregado. Es decir, siempre debe cerrarse. Todos los documentos entregados y todos los puntos de atención deben estar resueltos. ¿Qué ocurre aquí? Yo puedo recibir una aceptación provisional, pero tengo que desmantelar un campamento, tengo que recoger equipos, tengo que hacer un trabajo previo para dejar el área limpia de lo que estábamos haciendo o de todos los recursos que yo estaba utilizando. Y a lo mejor mientras hago eso, bueno, puedo generar algún pequeño daño que debo solventar. Por eso, en ese momento, yo recibo un acta de aceptación temporal y es posible que queden puntos pendientes que son los que me van a hacer recibir un acta final de aceptación. Después, conformar la entrega y la aceptación formal, asegurarse de que todos los costos sean asignados al proyecto, reasignar las instalaciones y el equipamiento, elaborar informes fiscales respectivos, recopilar los registros del proyecto o fase, auditar el proyecto, gestionar la transferencia del conocimiento, lecciones aprendidas y medir la satisfacción de los interesados. Esto hay que hacerlo
implica una cantidad de tiempo y una cantidad de esfuerzo importante. Lo que yo siempre recomiendo es que uno comience a documentar el proyecto desde el día uno como si lo fuese a cerrar, es decir, que toda la documentación esté almacenada en algunos directorios, en la nube o en algún sitio donde ya están ahí todas las minutas, todos los informes, todos los riesgos, todos los estatus, toda la documentación del cliente esté de alguna forma almacenada, porque al final del proyecto uno comienza a buscar dónde están los informes, dónde están las solicitudes de cambio. Por no haberlas gestionado de manera formal y disciplinada al principio, se puede convertir en un pequeño trabajo pesado el cierre del proyecto. Entonces uno debería tener toda esta documentación ya preparada, ¿no?, para hacer el cierre del proyecto y terminarlo de la manera más fácil posible. Ese informe final, que bien puede ser un documento, dos documentos o los documentos que hagan falta, debe tener una descripción resumida del proyecto o la fase, debe tener bien definido los objetivos del alcance, los criterios usados para evaluar el alcance y evidencia de que se han cumplido esos objetivos, los objetivos de calidad y los criterios usados para evaluar la calidad del proyecto y del producto, la verificación y las fechas de entrega reales. Esto debe ser una especie de compendio de todas las actas de aceptación que se han venido realizando durante todo el proyecto, los objetivos de costos reales, rangos aceptables de variación y las razones de la variación, documentado si es que hay alguna variación, resumen de la información de la validación del producto, servicio o resultado final, objetivos del cronograma, un resumen de cómo el producto alcanzó las necesidades del negocio y un resumen de riesgos e incidentes ocurridos y cómo fueron abordados. De esta manera podemos entonces cerrar la fase o el proyecto de manera satisfactoria y entregar esta documentación al cliente. De esta manera, entonces, damos por terminada el área de conocimiento de gestión de la integración. Muchas gracias.